bienvenidos, tengan muy pero muy buena siesta. Ya estamos acá esperándolos, aguardando para hoy también compartir, por supuesto, la salud de nuestra gente en este horario habitual de las 14:30 horas a través de Canal 12 de Puertas Abiertas para recibir a todos los amigos y a los que confían en nosotros. Bueno, todos los jueves. Claro que sí, qué palabra, ¿no? Confianza, qué valor fundamental. Fundamentalmente, ¿no? Confianza en el doctor Lisandro Benmaor y en esta, propuesta que tiene su lugarcito habitual en este consultorio médico televisivo de Puertas Abiertas para las consultas, para las preguntas, para disipar todo tipo de dudas, para abordar los temas más importantes, más destacables, para ir ahondando e ir conociendo los avances de la medicina en cuanto a tratamientos. Así que para eso estamos, para servir a toda nuestra comunidad. Es un gran privilegio saber que están eligiéndonos nuevamente. Así es, y siempre con profesionales de primera línea, provinciales, muchas veces nacionales también, pero la jerarquía de los especialistas realmente yo siempre lo subrayo porque son expertos en cada una de las áreas que abordamos y eso es importante, dar información, pero información de calidad absoluta, brindada por expertos, ¿no? Exactamente, bueno, como es habitual también, y sin cansarnos y por quinto año consecutivo, en el mismo horario, el mismo día hablamos, quinto año. Iguales, mejor. El tiempo nos pasa para nosotros. Me dijo un piropo el doctor recién. Nuestro primer invitado. Personas, chicas jóvenes como Pablo. Sí, así que bien. A uno lo alienta, ¿no? O no, lo presiona. También. Bueno, vamos a estar conociendo temas como siempre del interés y decíamos por quinto año consecutivo hablando fundamentalmente de la prevención y conociendo y detectando todo porque siempre se dice, ¿no? Que el gran éxito de un tratamiento es la pesquisa a tiempo, es el diagnóstico oportuno. Precoz. Llegar a tiempo. Es crucial. Así sobre es. todo hoy que vamos a tocar unas enfermedades, yo ya me estoy adelantando, ¿no? Bueno. Pero ¿me dejás? Pero cómo no, es Justamente, dueño del programa. Vamos a ir mostrando la plaquita. Sí, señor. Y justamente la primera enfermedad que vamos a tocar en el día de la fecha es la hipertensión pulmonar, una patología que va en aumento los diagnósticos y justamente son patologías, al igual que gastroenterología, que vamos a hablar por ejemplo de la enfermedad celíaca, no son prevenibles, pero sí pueden ser tratables, diagnosticables precozmente y así se juegan los pacientes un pronóstico más alentador. Yo creo que no debo ser la única persona que escuche por primera vez esto de hipertensión pulmonar. Yo creo que muchos vamos a aprender, quizás por primera vez, y eso que estamos, por eso digo, en este quinto año consecutivo y creo que es la primera vez, si mal no recuerdo y mal, si no me falla la memoria. Es factible. ¿Sí? El 5 de mayo es el Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar, justamente para concientizar a la gente de que es una patología que existe, de que como no tiene signos ni síntomas particulares, exclusivos, la sospecha tiene que ser muy importante por parte de todos los especialistas del sistema de salud. Digamos. Muy bien. También vamos a hablar de infarto con el doctor, así que es otro de los temas importantes. Y de gastroenterología también tenemos especialistas expertos en esta área. Vamos a hablar de enfermedad celíaca. Bien. Una patología como acabamos de enfermedad anticipar. Autoinmune, ¿cierto? De predisposición genética, crónica, que el tratamiento es de por vida. Hay unos conceptitos que ya lo que se puede despertar más temprano o más tardíamente. Exactamente. ¿Cierto? Hay pacientes que debutan en la enfermedad a los 70 años. Wow, sí. ¿Cómo han sobrevivido entonces, no? Porque el gluten, que es esta proteína que está en las harinas más comunes y más usuales de nuestra ingesta. Exacto. De lo habitual, básicamente. Totalmente. Bueno, está muy bien que hayamos conocido primero los temas así, la gente ya empieza a comunicar. Pero está muy bien, entonces ya se empiezan a comunicar si hay preguntas, aparecen en pantalla los números telefónicos, el teléfono del canal, como siempre, 4421-040 con el prefijo 0376, si llaman desde otras localidades. Y el celular exclusivo para mensaje de texto. Mensajitos 3764-679535. Muy bien, y ahora sí agradecemos, como siempre, a quienes nos visten. Guinda no es para el doctor, pero igualmente hay también, hay algunas prendas para el doctor en Guinda. Él está por Laredo. Ahí está. Ahí estamos. Laredo, como siempre, vistiéndolo. Y Guinda también agradezco, como es habitual, a las chicas por la excelente atención. Y ahora se viene el Black Friday.
Mañana comienza, 14, sí, es este fin de semana, 14 y 15, así que hay que aprovechar los descuentos, esta gran fiesta de descuentos que va a haber en todos los locales, por supuesto en la ciudad de Posadas y la Cámara de Comercio, que viene trabajando muchísimo y muy bien. Bueno, y recordamos también que estamos con la página web del doctor, lisandrobenmaor.com, así de fácil lo encuentran en el mundo virtual, y es un consultorio virtual también, ¿no?, el que tiene allí. Exactamente, y a propósito de uno de los temas que vamos a abordar hoy, justamente la hipertensión pulmonar, una de las causas de hipertensión pulmonar son las cardiopatías congénitas, que justamente hay mucha información en la página. Muy bien, a través del Facebook también pueden seguirnos, le dan me gusta, nos encuentran así como el nombre del programa, la salud de nuestra gente, así de fácil. Estamos en esta red social que también muchísima gente utiliza para, bueno, acercarnos los cariños de siempre, y por supuesto también las preguntas, las consultas y repasar los temas que vamos dando a través del Facebook, recordamos eso, ¿sí? Bueno, los invitados del día de hoy van a estar acompañándonos el doctor Fernando Vinuesa, gastroenterólogo pediátrico, también la doctora Giovanna Porfilio Gularte, gastroenteróloga, jefa del servicio de gastroenterología del Hospital Madariaga, y si el doctor quiere ya dirigirse a la mesa, vaya, mientras tanto yo voy a ir comentando quién va a estar. Ahí está, yo lo quería anunciar al doctor, en esta oportunidad Pablo Alvarenga, él es cardiólogo, que va a estar abordando entonces el primero de los temas, o estos dos temas en conjunto, hipertensión pulmonar e infarto. Así que ahora sí, ¿ya está acomodado el doc? Bueno, a la mesa. Positivo. Con ustedes. Gracias, Fernanda. Muchas gracias, Pablo, por venir nuevamente al programa. Gracias por tu invitación. Vamos a hablar de esto que Fernanda no conocía, que es la hipertensión pulmonar. ¿De qué se trata? ¿Qué es la hipertensión pulmonar? La hipertensión pulmonar es cuando las presiones dentro del circuito pulmonar se encuentran elevadas. Parecería una definición sencilla por el nombre, ¿no es cierto? Pero haciendo una analogía con la hipertensión sistémica, o sea, la hipertensión la que uno toma en el brazo habitualmente, que es la hipertensión arterial de la aorta y de los otros vasos, es cuando la sangre circula con una presión mayor de la que debería circular en un sistema que es cerrado. Entonces, cuando la sangre circula a mayor presión, daña los órganos. En este caso, daña los pulmones. Muchas veces el pulmón dañado es el que hace subir la presión. Claro. Y otras tantas veces es la hipertensión pulmonar la que afecta al pulmón. Bien, perfecto. Y precisamente las causas. Yo como cardiólogo infantil sé que las cardiopatías congénitas son algunas de las causas que provocan hipertensión pulmonar. En adultos, en cardiología de adultos, ¿qué es lo más frecuente que ven cotidianamente? Nosotros, históricamente, si bien es una clasificación que no se utiliza más, la hipertensión pulmonar se clasifica en primaria, que era la que no tenía las causas, una causa establecida, claro, y las secundarias... ¿Alguna patología? Secundarias a alguna patología, claro. Por ejemplo, a patología cardíaca, a patología pulmonar. Hoy se conocen 5 grupos de hipertensión pulmonar: el grupo 1, donde está incluida la idiopática, la que no tiene una causa, y los otros grupos, que es el grupo 2 de cardiopatías, el grupo 3 de patologías pulmonares, el grupo 4 del tromboembolismo pulmón, que es cuando un coágulo va a parar al pulmón, y un grupo 5 de patologías misceláneas. Entonces, todo este grupo de causas, grandes grupos de causas, porque casi todas las cardiopatías en su estadio finales pueden darla, las patologías pulmonares, el EPOC puede dar hipertensión pulmonar, cuando va un coágulo al pulmón también se puede generar hipertensión pulmonar, y otras tantas enfermedades dan una hipertensión pulmonar, si se quiere, secundaria a esa patología. Pero la verdadera hipertensión pulmonar, la que nos interesa, la que llama la atención, la que comentábamos anteriormente, la que afecta a una población diferente a la población con cardiopatía, porque cuando uno dice hipertensión pulmonar primaria o la idiopática o la familiar, son muchas veces mujeres jóvenes, de menos de 30 años, que no tienen otras enfermedades. Sí. Esa es la verdadera hipertensión pulmonar, que antiguamente era la hipertensión pulmonar primaria. Claro, que previamente sanas, digamos. Claro, exactamente, que por algún desarreglo, ya sea, muchas veces hubo un tóxico en el medio, algunas drogas como los anorexígenos, otras tantas enfermedades que a veces los dan simplemente hereditarias, otras veces a los pacientes les sube la presión en los pulmones. Y esto es una patología que es al revés de la hipertensión arterial, o sea, la hipertensión arterial es prevalente, es muy prevalente, es más frecuente ser hipertenso que no serlo a cierta edad, y si bien es una enfermedad que es grave, es una enfermedad que es crónica, que se cronifica y que trae otras enfermedades. Esta es una enfermedad que es devastadora. La enfermedad de la hipertensión pulmonar es una enfermedad que el tratamiento, en definitiva, final, cuando se agotan las otras opciones, es el trasplante.
y es en gente sin factores de riesgo, es lo que hablábamos antes del programa, claro. ¿no es cierto? O sea, el cigarrillo. Claro, nosotros siempre venimos los cardiólogos y decimos de que el diabético le va mal, que el que fuma le va mal, que el gordo le va mal, que el paciente sedentario le va mal, y son cosas que la gente ya tiene incorporadas. Y eso muchas veces para estos son pacientes, arterial. Claro, eso vale para la hipertensión arterial sistémica, la que se toma en el brazo. Claro. Esta hipertensión pulmonar, que es la que se mide por ecografía, se sospecha con el examen físico, se sospecha con el electrocardiograma, una gran probabilidad de diagnóstico con la ecografía, pero que se termina diagnosticando con catéteres. Claro. Esta hipertensión pulmonar es un grupo poblacional que uno dice, esta persona no debería estar enferma, y es gente que le toca, como decíamos, habitualmente mujeres jóvenes, personas que tenían una vida normal hasta cierta etapa y que empiezan a ponerse sintomáticos. ¿Y sintomáticos? ¿Cuáles son los síntomas? Como bien dijiste vos también, no tiene síntomas que sean específicos. Claro. Tiene síntomas que es el síntoma de la hipertensión pulmonar es la falta de aire. Como dice ahí, básicamente es la falta de aire. La asfixia exactamente. O disnea, que también a veces llamamos los médicos. Disnea, como decimos los médicos, la falta de aire. Como dice ahí también, muchas veces son formas más graves, los pacientes se pueden desmayar, o sea, el síncope es un marcador de mala evolución, y es justamente porque la presión es tan alta que el ventrículo derecho no puede mandar sangre a los pulmones, entonces los pacientes tienen bajo flujo y hacen síncope muchas veces de esfuerzo. Claro. Estos son pacientes que tienen... O sea, una persona que está haciendo un deporte y se desmaya, exactamente, tiene que ir a un cardiólogo urgente. Sí, es urgente. El síncope de esfuerzo siempre es un síncope para tenerlo en cuenta, exactamente, con luz roja. Perfecto. Diferente del síncope posicional que estamos acostumbrados a ver, el síncope es el desmayo, ¿no es cierto? Claro. Que es cuando la persona en lugares encerrados, ante una situación que suele generar impresión o desagradable, ver sangre, un accidente, se desmaya, eso tiene otra connotación, pero el síncope de esfuerzo y asociado a patologías como esta es un marcador de mala evolución. Perfecto. Pablo, acá tenemos un manual que vamos a mostrar ahí a la cámara 3. Le hacemos foquito, a ver si podemos. Acá, ahí vamos, me cambio de cámara. Manual para pacientes portadores de insuficiencia cardíaca y hipertensión pulmonar. Claro, bueno, este manual... ¿De la asociación, Pablo, vos sos vicepresidente? Yo soy el vicepresidente del Comité de Insuficiencia Cardíaca e Hipertensión Pulmonar de la Federación Argentina de Cardiología. Y este manual, que está escrito por nosotros, o sea, yo soy uno de los autores con otros médicos, le da información porque son pacientes muy puntuales. Un tema que por ahí sería bueno decirle que la verdadera, como te decía yo, la hipertensión pulmonar primaria, esa la que no tiene causa, esa la prevalencia es menos de 5 por 100.000 habitantes. Claro. O sea, son pacientes que son, es una patología que es rara, pero que son pacientes en el cual se adhieren mucho al médico, hay que tener una muy buena relación médico-paciente, hay que darle mucha explicación, mucha contención, pues a estos pacientes les va mal, lamentablemente, cuando fue descrita la hipertensión pulmonar, cuando no había opciones terapéuticas, el pronóstico era 6 meses de vida desde el diagnóstico de la hipertensión. Hoy esas cosas cambiaron mediante el tratamiento que es inicialmente farmacológico, después hay algunas estrategias invasivas y se llega en última instancia al trasplante en los pacientes que no responden. Pero antes no había nada y ahora desde el tratamiento no específico, que es el manejo de la falta de aire con oxígeno, el manejo de la congestión o de la hinchazón con diuréticos y otros medicamentos que son generales como la dioxina, hay tratamientos que son específicos para la hipertensión pulmonar, entre ellos el sildenafil, que es una de las enfermedades que es conocida porque o sea, es uno de los usos farmacológicos del Viagra en cardiología. Tiene una indicación puntual en esta enfermedad. Perfecto. Pablo, ¿y los síntomas de la insuficiencia cardíaca, que es una de las manifestaciones de esta enfermedad? La insuficiencia cardíaca inicialmente también, principalmente falta de aire. Falta de aire es el paciente que la falta de aire puede ser progresiva, habitualmente es a grandes esfuerzos primeros, a medianos esfuerzos después clase 3, como le decimos nosotros, que es cuando le falta el aire adentro de la casa, o sea, no puede hacer las tareas habituales, le cuesta bañarse, le cuesta ir a cambiarse, y por último, la disnea en clase 4, que es cuando le falta el aire de reposo, que estando quieto la gente se agita, que son pacientes que deberían internarse, ¿no? ¿Y por qué hablamos con un cardiólogo de hipertensión pulmonar? ¿Por qué no un neumonólogo? ¿Por qué afecta al corazón la hipertensión? De esos 5 grupos que te conté, el grupo 2, que es el grupo de cardiopatías, es el 80% de las hipertensiones pulmonares.
Perfecto. O sea, el 80% de las hipertensiones pulmonares son de origen cardiogénico. Cuando un paciente tiene un problema en una válvula, cuando un paciente tiene insuficiencia cardíaca, cuando un paciente tiene una cardiopatía congénita, ahí tiene un dibujito del corazón. Exacto. Entonces, en esas circunstancias la presión en los pulmones puede subir. Pero esa es la hipertensión pulmonar en la cual se trata la causa. O sea, si uno tiene una válvula tapada y sube la presión en los pulmones, probablemente la presión en los pulmones mejore cuando le cambiemos la válvula. O si un paciente es un EPOC, que es un tema que se trató también en el programa, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y le sube la presión en los pulmones, con el tratamiento adecuado, la presión en los pulmones muchas veces mejora. La otra, como les decía yo, lo que antiguamente era la hipertensión pulmonar primaria y que actualmente es el grupo 1, son pacientes en los cuales no tienen causas reversibles y tenemos que empezar a utilizar todos estos tratamientos no específicos y específicos y bueno, y todas las otras cosas para esta enfermedad. Perfecto. Bueno, vamos a ir al primero de los cortes. Posteriormente vamos a seguir hablando fundamentalmente de infarto. Así que en 2 minutos seguimos con más la salud de nuestra gente. Se agotó contra el paladar y así vivió las luces. De regreso y seguimos aprendiendo muchísimo más respecto a estos temas que vamos abordando y que probablemente primera vez que nos suena, pero no significa que eso no nos pase realmente o que pase a alguna persona llegada en el hogar, en la familia, y siempre es importante conocer cuáles son esos síntomas para el abordaje real y lógicamente, como siempre decimos, no certero, y saber ir evidentemente al profesional ante cualquiera de estos síntomas que estaban mencionando los doctores. Ahora vamos a hacerle la pregunta a la gente. Salimos justamente a sondear en las calles, a preguntar qué tanto sabemos de infarto, y esto nos compartían. ¿Cómo se previenen los infartos? Cuidándose con la comida, haciendo ejercicios, sobre todo haciendo ejercicio. No sé, haciendo deporte, una buena dieta, una buena alimentación. Con la alimentación, capaz. Con una alimentación sana, sin consumo de sal, haciendo deporte, actividad física. Se pueden prevenir los infartos. Mira, yo pienso, a mi criterio, que una manera de prevenir los infartos es, primero, cuidándose en las comidas, el tema de la sal. Viste que los argentinos nos encanta la sal y no llevamos en cuenta, ¿sí? Porque un pico de presión te puede producir o un ACV o un infarto. Y también haciendo mucho deporte, mucho ejercicio, caminata. Bueno, los infartos se prevenir con la comida y cuidándose de no tomar bebidas alcohólicas o cuando se siente un dolor de pecho ir al médico o la espalda. Con el cuidado alimentario, una buena alimentación, sí, haciendo ejercicio y control médico. ¿Cómo te das cuenta de que una persona está sufriendo un infarto? Mira, mi viejo, por ejemplo, él sufrió de 2. A él se le acalambraron los brazos y las piernas, por ejemplo. Que yo sepa. De otra manera no sabría decirte porque no soy muy de saber el motivo sería. Mira, con lo poco que sé, algunos dicen que le duele el pecho, otras dicen que le duele el brazo. Entonces hay que ver cuál de los dos es mito o verdad. Muchísimas gracias, que tengan un buen día, hasta luego.
Bueno, muy bien, la gente bastante informada, se ve que ve la salud de nuestra gente. Doctor, hablando un poco de infarto, ¿es frecuente el infarto? Actualmente sabemos que es una de las causas más importantes de mortalidad en el mundo. Claro, sí, o sea, ahí nos fuimos al otro extremo de la prevalencia de la enfermedad cardiovascular. Así como decíamos, la hipertensión pulmonar, que es lo que hablamos en el primer bloque, que eran gente aparentemente sana, sin factores de riesgo, gente joven, gente que es aparentemente saludable, que le sube la presión en los pulmones. Esta gente, como lo decía recién los encuestados, son personas con factores de riesgo. Claro. O sea, si uno va a la causa, una causa específica, o sea, la causa fisiopatológica es un coágulo que se asienta sobre una placa de colesterol y una arteria coronaria. Esa es la causa del infarto. Y los factores de riesgo son los que decían anteriormente. Básicamente son 4 los factores de riesgo principales, que es el tabaquismo, que es el modificable, la hipertensión, la diabetes, el colesterol, y bueno, esos son los 4 factores de riesgo, los 4, hipertensión, diabetes, colesterol y cigarrillo, ¿sí? Y un montón de otros factores de riesgo que son factores de riesgo, se quieren secundarios, no secundarios porque no sean importantes, sino porque, por ejemplo, el sedentarismo, el tema de la alimentación, la obesidad, son factores de riesgo para las enfermedades que te llevan al infarto, por ejemplo. El sobrepeso es un factor de riesgo para hipertensión y la hipertensión te lleva al infarto. El sobrepeso te lleva a la diabetes te lleva al infarto. Claro. Van todos de la mano generalmente. Exactamente. El estrés también es un factor de riesgo que son factores de riesgo desencadenantes. Claro. Pero básicamente nosotros en cardiología el peor factor de riesgo es la diabetes. Bien. Es más, en todas las guías actuales al paciente diabético se lo trata prácticamente como un paciente con infarto, o sea, con las mismas medicaciones, por lo menos en lo que es prevención secundaria. El paciente diabético hoy, siglo XXI, por el solo hecho de ser diabético, tiene que tomar remedios para el colesterol, tiene que tomar aspirina muchas veces, y de los que nos queda, los modificables, el tabaquismo es el principal factor de riesgo en la gente joven. Claro. Nosotros lo que vemos el infarto en menos de 40 o en menos de 45 años, de 50, es gente que fuma. Claro. Es lo que nosotros vemos día a día. Y 2 de los factores de riesgo más importantes, la hipertensión y la diabetes, pasa muchas veces que son asintomáticas, muchas veces no manifiestan sintomatología. No tienen síntomas propios, exactamente. Y lo que sí, como bien decían los encuestados, o sea, todos esos cuidados generales que hacen a los buenos hábitos de vida, la alimentación, la actividad física, todo eso hace que sea un correcto tratamiento de la diabetes, de la hipertensión, y de esa forma, al tener la gente menos hipertensión y menos diabetes y menos problemas de colesterol, probablemente se infarten menos. No solamente se infarte el corazón, se infarte menos el cerebro, o sea, tenga menos accidentes cerebrovasculares, tenga menos patología vascular de miembros inferiores. Claro. Actualmente la relación mujer-hombre sigue... Se está emparejando por la globalización. O sea, la mujer hoy lleva una vida de hombre prácticamente, entonces fuma como el hombre, trabaja como el hombre, tiene el estrés del hombre y sin dejar de ser mujer. O sea, en la casa es mamá, es esposa, entonces nosotros estamos viendo una prevalencia casi similar. De todas formas, siempre ser varón es un factor de riesgo para una enfermedad coronaria. Perfecto. A Favaloro siempre hay que recordarlo cuando se habla de infarto, ¿no es cierto? Claro. ¿Por qué? Favaloro es el cardiocirujano que fue el primero en desarrollar el bypass, que es uno de los métodos de revascularización. Cuando una arteria se tapa, uno de los tratamientos, además del tratamiento farmacológico, después están las angioplastias, que la gente habla siempre de los stents, la colocación, que es cuando uno abre una arteria por dentro, a través de catéteres, está la cirugía de bypass. La cirugía de bypass, que es la cirugía, como la gente dice, a cielo abierto, en el cual se sortea la obstrucción, o sea, un infarto, hay una obstrucción de una arteria es como un caminito por donde tiene que ir un auto, y hagamos de cuenta que esa placa de grasa con sangre es un piquete. No podés pasar por ahí, entonces se busca un caminito aparte para poder pasar por ahí. La sangre, exactamente, la sangre se le hace un caminito paralelo para que pueda irrigar el resto del corazón, que no se esté irrigando, que el corazón tenga sangre. Y como bien decía la gente, ¿qué síntoma? El síntoma índice del infarto es el dolor de pecho. Bien. Lo que tiene que tener presente la gente con ciertas características. Eso te iba a preguntar, las características. Y el dolor de miembro superior también es muy bueno. Homero tuvo un infarto y fue sometido a una cirugía de bypass. Hay un capítulo muy... Homero tiene todos los factores de riesgo. Homero tiene todos los factores de riesgo, y hay un capítulo que es muy interesante en el cual a él le hacen una cirugía de bypass y sobrevive. La mayoría de los pacientes sobreviven a la cirugía de bypass, pero había una cosa muy particular en ese capítulo, digamos. Básicamente esos son los síntomas. Los 2 o 3 primeros es lo que nosotros le decimos el cortejo neurovegetativo. O sea, el paciente tiene un síntoma
que es el dolor de pecho o el dolor de brazo o el dolor en el maxilar inferior, en la mandíbula. Es un dolor que antiguamente se lo denominaba encorvata, porque es bien acá en el medio donde los hombres utilizamos la corbata, que es muchas veces opresivo, que es como una angustia, por eso que el nombre también es el angor, y cuando le pasa eso a los pacientes sienten descomponerse, no es que sienten, se descomponen, y muchas veces, sobre todo cuando son de localizaciones particulares como la inferior, los pacientes tienen náuseas, tienen vómitos, tienen sudoración, todo eso nosotros le decimos un cortejo neurovegetativo. Son síntomas que acompañan al infarto muchas veces, al dolor de pecho o al dolor de brazo. Claro. Puede pasar también, Pablo, que los síntomas sean muy solapados, muy tenues. Sí, hay factores de riesgo para personas, o sea, para personas que tienen factores de riesgo para no tener síntomas típicos. Ajá. Los síntomas cardiológicos se clasifican en típicos y atípicos. El síntoma típico es el que dijimos, el dolor de brazo, el dolor de miembro superior izquierdo, el dolor en mandíbula, en la boca del estómago también. Y los síntomas atípicos, el grupo de riesgo son las personas añosas, los pacientes diabéticos y los operados del corazón. Esos 3 pacientes se infartan con síntomas atípicos. Muchas veces pasan desapercibidos, van a la guardia y tienen síntomas digestivos, van como si fuera una descompostura abdominal, tienen vómitos, sí. Algunas veces tienen síncope. Las personas mayores es muy frecuente ver pacientes asintomáticos. Hasta el 30% de los pacientes que uno hace el diagnóstico lo hace en forma retrospectiva, que viene a la consulta y dice, yo vengo ahora por tal cosa, pero hace un tiempo me pasó que no sabía, y le mirás el electro y tiene una secuela de infarto. Claro, mirá vos. Por suerte en pediatría no sufrimos los infartos, no. Claro, cuando decían el principal, hay una realidad, el principal factor de riesgo para el infarto no es ni la diabetes, ni el sobrepeso, ni el colesterol, todo eso es el principal factor de riesgo de la edad. Claro, exacto. Cuando uno hace los calculadores de riesgo, o sea, nosotros los cardiólogos tenemos la posibilidad de calcular el riesgo. Incluso hay aplicaciones para el celular, que de hecho lo tengo, en el cual con 5, 6 o 7 preguntas, el valor de colesterol, si el paciente fuma o no, si es diabético o no, la presión, si recibe tratamiento o no, uno predice el riesgo de infarto o muerte súbita o de accidentes cerebrovasculares a los 10 años. Y el principal factor, lo que más suma, es la edad. Claro. Es más, cuando uno tiene cierta edad, la edad se convierte en un factor protector. Por ejemplo, viene una persona de 32 años, mujer, a hacer que es candidata a la hipertensión pulmonar. Claro. Es decir, viene para hacerse un score de riesgo para infarto, el hecho de ser mujer y tener 32 años te resta 10 puntos. O sea, es un factor protector. Mirá vos, claro. La edad es un factor protector a edades tempranas de la vida. Lo que sea vos en pediatría es muy, pero muy raro. Y lo importante también para todas las señoras que están viendo con sus niños es que la prevención hay que ya empezarla desde la infancia. Sí. Acostumbrar a hacer buenos hábitos, deporte, no comer con sal. Los malos hábitos no se dan más. Claro, exactamente. Así que bueno, doctor Pablo, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, Lisandro, estamos a tu disposición siempre y esto es lo lindo de la medicina, que es poder compartir un poco lo que uno va aprendiendo para que la gente esté informada y sepa a dónde ir, cuándo ir y en qué circunstancias. Seguro, y con profesionales de primera línea que tenemos en la provincia. Así que muchas gracias, Pablo Alvarenga. Gracias. Vamos a ir a otro corte y enseguida vamos a hablar de enfermedad celíaca. En 2 minutos volvemos.
inicio a un nuevo bloque. Esto es La Salud de Nuestra Gente. Seguimos conociendo sobre más temas, seguimos aprendiendo entre todos y ahora sí vamos bajando ubicación de cuerpo humano, lógicamente, en los órganos, y vamos ahora a la gastroenterología y encima bajamos también a las edades, ¿sí? Porque vamos a hablar de la gastroenterología pediátrica y para eso lo hemos convocado al doctor Fernando Vinuesa, que ya está con nosotros y nos va a enseñar todo respecto de las dolencias que aparecen, esos famosos dolores de pancita, porque ocurren a veces más predominantemente en el verano, las gastroenterocolitis y demás, pero con este tiempo que hemos tenido, este veranillo, también han aparecido algunos casos de dolores de panza, como decimos habitualmente. Doctor Lisandro Benmaor y su invitado, por favor, adelante. Gracias, Fernanda, y antes de pasar a gastroenterología, una pregunta del público: si la muerte súbita es igual al infarto. El infarto es la muerte de las células del miocardio, de las células del músculo cardíaco, puede provocar una muerte súbita, pero la muerte súbita no es una causa de fallecimiento, sino es una forma de fallecimiento que tiene muchas causas. Así que eso ya lo hemos tocado en uno de los programas, pero seguramente lo vamos a volver a abordar. Gracias, Fernando Vinuesa, muy amable. ¿Qué tal? Doctor pediatra y gastroenterólogo infantil. Bueno, vamos a hablar de enfermedad celíaca a propósito de que se viene una jornada interesante en el colegio médico y vamos a definir un poquito de qué se trata esta enfermedad, Fernando. Sí, la enfermedad celíaca es una enfermedad que se caracteriza por una alergia o una hipersensibilidad del intestino delgado de las personas a un compuesto que nosotros denominamos gluten. El gluten es una proteína. Esa proteína se encuentra y surge en el amasado de las harinas de el trigo, la cebada y el centeno principalmente, y también de la avena contaminada con trigo. Perfecto. Es una enfermedad, como os dije, que es de hipersensibilidad o alergia, pero que está predeterminada familiarmente, es decir, tiene una transmisión y un modus de transmisión que es genético familiar. Claro. Por eso es que habitualmente cuando nosotros pensamos en enfermedad celíaca, tenemos que tener en cuenta que probablemente haya algún caso índice previo en la familia que tenga que ver con algún familiar de primer grado del niño que estamos eventualmente examinando. Es decir, un abuelo, una abuela, un tío, un padre, una madre o algún hermano mayor. Como para que exista la sensibilidad tiene que haber un contacto entre estas harinas, es decir, la proteína del gluten contenida en las harinas con el intestino delgado para que comience la reacción alérgica. La enfermedad celíaca habitualmente no comienza antes de la edad de los 6 u 8 meses, que es la edad donde habitualmente los cereales son introducidos en la dieta de los bebés. Pero como bien dejaste en claro en el bloque de inicio, es una enfermedad que puede debutar en cualquier momento de la vida, porque al estar determinada genéticamente, el comienzo de la enfermedad habitualmente depende de que un gen se desregule, o sea, deje de funcionar bien y deje de proteger, y por ende esa situación puede comenzar después de la introducción del gluten en cualquier momento de la vida. Pero como puede ocurrir, también puede no ocurrir, o sea que puede suceder de que aunque haya una contribución genética, aunque el gluten esté presente en la dieta, el individuo puede no enfermar de la celiaquía en toda su vida. Mirá vos. Y Fernando, ¿los síntomas principales que puede llegar a hacer sospechar de esta enfermedad? Bueno, nosotros la llamamos la gran mentirosa, porque es una enfermedad que evidentemente muestra muchas aristas, muestra muchas caras. Obviamente en los niños que tienen un menor estrato social o que tienen una alimentación muy básica y que casi todo el alimento que consumen es básicamente a base de harina, es decir, comen fideos, pan, galletitas y no tienen diversidad nutricional, son niños que seguramente van a tener síntomas muy claros de enfermedad celíaca, que son la diarrea crónica, el tener un abdomen muy prominente, muy distendido y un déficit nutricional importante con caída del pelo y eventualmente palidez, que es lo que condice a la anemia. Claro. Pero aquellos chicos que tienen un mejor estrato social, que aparte de comer alimentos con gluten, pueden comer frutas, pueden comer verduras, pueden comer proteínas de distintas carnes, obviamente por ahí los síntomas son muy sutiles, y hay que estar un poco encima como para poder hacer algún nexo con la posibilidad de enfermedad celíaca. Claro, a veces ningún síntoma, digamos, y uno hace el diagnóstico a raíz de algún familiar de primer grado. Exactamente, a veces por un cribado o una pesquisa a través de un caso índice en la familia,
o por algún laboratorio que surja, digamos, de una rutina. A veces los médicos pedimos cosas que después no queremos encontrar, nos viene un positivo de algo que no quisimos buscar, y entonces a partir de ahí, digamos, tenemos una punta de la cual ir estirando y ir buscando el diagnóstico. Claro, perfecto. Fernando, yo leía que 400.000 argentinos, una enfermedad que afecta a 400.000 argentinos, pero ni el 25% de esos pacientes sabe que tiene esta enfermedad. Exactamente, esa es una incidencia un tanto, digamos, ficticia en un cierto punto, calculado por la cantidad de habitantes que tenemos en la República Argentina versus la incidencia que se ha visto en los últimos trabajos poblacionales, que obviamente son muestras pequeñas de toda la población argentina. Más o menos la incidencia sería esa, y pensamos que de esa cantidad de individuos potencialmente que son enfermos celíacos, menos de un 25% saben que están enfermos de celiaquía. En realidad, hoy día, y a propósito de la charla que vamos a un poco propagandear y fomentar hoy, la idea, y sobre todo en la edad pediátrica, es hablar más de una condición, hablar de una condición que llamamos o pasamos a llamar celiaquía, y ya dejar de lado el estigma de enfermedad celíaca. Es decir, adquirir un término más moderno, como es el decir condición celíaca, no tan agresivo, y de alguna manera sacar un poco los estigmas y permitir que los niños crezcan como lo que son niños sanos, que tienen una alergia o una hipersensibilidad a un determinado alimento, como cualquier otro chico pueda tener alergia a un polen, una urticaria cutánea o un problema respiratorio. Exacto. Y que con eso tampoco lo estigmatiza ni lo condiciona, que sigue siendo un niño normal. Perfecto. Fernando, tenemos un chico con sospecha clínica o por antecedente familiar de la enfermedad celíaca. ¿Cómo lo abordamos y cuál es el tratamiento? Bueno, lo más importante es primero el examen físico, el estudio clínico del paciente, de donde pueden surgir algunas cosas que pueden ser moderadamente sutiles y que no pueden ser vistas, digamos, fácilmente. A continuación solicitamos un estudio que le llamamos estudio serológico. Usamos un método bioquímico para buscar lo que se llaman anticuerpos, que son proteínas que circulan en la sangre y que son reflectivas de justamente esa sensibilidad o alergia al gluten. Se llaman anticuerpos transglutaminasa, anticuerpos péptidos de aminado de la gliadina o antiendomicio, que son los más universalmente usados. Y cuando alguno de ellos viniera positivo, sobre todo al que consideramos mayor sensible y específico, que es la transglutaminasa, tenemos ya no solo la sospecha clínica, sino la sospecha de que hay una reacción serológica que tenga que ver con la hipersensibilidad al gluten. Y por último, la confirmación del diagnóstico es la biopsia del intestino delgado, es decir, tomar unas pequeñas muestras de la segunda porción del duodeno y del bulbo para poder ser analizadas por un anatomopatólogo, por un médico anatomopatólogo, quien a través del hallazgo y el defecto que ven las vellosidades nos va a decir si es compatible o no con celiaquía. Perfecto. Ahí pasamos inmediatamente al tratamiento. Exactamente. El tratamiento hoy por hoy es la dieta exenta de gluten. Es lo que llamamos dieta sin TAC o dieta sin trigo, avena, cebada y centeno, o dieta sin gluten. ¿Cuánto tiempo, Fernando? De por vida es lo que se establece actualmente. Bien. Por supuesto, hay varias líneas de investigación y estudio en tratamientos que van a ser alternativos en el futuro, como son algunos medicamentos que podrían inhibir a nivel de la luz intestinal o del pegoteo de la luz intestinal y la microvellosidad la reacción entre el gluten, digamos, y el sistema inmune. Eso le llamamos medicamentos inhibidores de la reacción al gluten o antigluten. Y también otro tipo de tratamientos más de ciencia ficción, que son tratamientos de tipo génicos, que a través de algún vehículo o virión se podría hacer modificaciones génicas a los individuos genéticamente susceptibles para evitar la desregulación y con eso el comienzo de la enfermedad. Perfecto. Fernando, mañana viene el doctor Cueto Rúa del SOR María Ludovica de la Plata. Sí, bueno, Eduardo Cueto Rúa, el profesor doctor Eduardo Cueto Rúa, es una persona legendaria dentro de la gastroenterología pediátrica, pero más legendaria en lo que a celiaquía se refiere. Él es de los médicos que actualmente siguen trabajando, investigando y apoyando el desarrollo de la investigación y del estudio y del diagnóstico y del tratamiento de esta enfermedad.
fue uno de los punteros en Argentina desde su hospital, desde, como bien decía Sor María Ludovica de la Plata, de quien fue médico de planta, después jefe de servicio hasta que se jubiló. Y él, con un conjunto de las primeras madres de los primeros pacientes diagnosticados, crearon la Asociación Celíaca Argentina, que es una asociación que ha sido, digamos, la primera en delinear, digamos, el apoyo a los niños y a las madres de niños celíacos, a comenzar a elaborar las listas de alimentos permitidos, a generar el trabajo de laboratorio, a poder testear los alimentos que tienen o no tienen gluten para poderlos poner en lista de permitidos, y un montón de cosas más. Y en los últimos años se ha dedicado también a escribir y a publicar libros que tienen que ver con esto de la celiaquía, de la condición, de que por qué no hay que estigmatizar a los chicos, de por qué los chicos son, o los adultos celíacos son individuos normales. Claro. Y tiene un amplio bagaje de conocimientos, no solo desde lo científico, sino también desde lo antropológico, de lo social, humano, que mañana, es Fernando, una persona de gran calidez. La exponencia va a estar dividida en 2 jornadas. Sí. La jornada del día viernes, que es la jornada de mañana, 14 de agosto, que va a comenzar a las 14 horas y se va a extender hasta aproximadamente las 20 horas. Está dirigida exclusivamente a médicos y otros profesionales de la salud que tengan que ver con la celiaquía, en la cual se van a, digamos, vertir más conceptos de tipo médico-científicos y que tienen que ver con diagnóstico, tratamiento y manejo de pacientes con celíacos, y eventualmente dilucidar también algunos casos, problemas que se pudieran presentar. Y la jornada interesante es la jornada del día sábado, que va a alargar también en el Colegio de Médicos de la provincia de Misiones alrededor de las 9 de la mañana, y se va a extender hasta el mediodía seguramente. Y la idea es que ahí sí vaya toda aquella persona de la comunidad que esté interesada en la enfermedad celíaca, donde obviamente habrá padres, hermanos, familiares y personas que tengan interés por la situación. Fernando Vinuesa, muchísimas gracias por enseñarnos un poco de celiaquía. Vamos a ir rapidito a un corte y enseguida vamos a hablar de diverticulitis. Enseguida volvemos. Porque la vida no nos da panes y peces, la vio tan cerca que su alma se quebró. Porque la nada puede ser tu último sueño, sabe Dios. Bueno, continuamos y seguimos abocados al mundo de la gastroenterología y ahora recorriendo y conociendo otras patologías, probablemente las más frecuentes y por las cuales se consulta y demasiado. Y es siempre importante tener la información de primera mano con los mejores profesionales y le hemos convocado a la doctora Giovanna Porfilio Gularte, gastroenteróloga, quien es jefa del servicio de gastroenterología del Hospital Escuela Dr. Ramón Madariaga. Vamos a hablar justamente, ya lo decía el doctor previo al corte, acerca de los diversos
divertículos, como los conocemos habitualmente, o también el colon irritable, es otra de las patologías que el nombre, me decía la doctora, es el síndrome del intestino irritable. Así que si lo conocemos como colon irritable, es esta patología. Vamos a conocer en profundidad, viene a darnos la cátedra como siempre y es un cariño enorme el que le tenemos a la doctora. Así que bienvenida nuevamente y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Fernanda. Gracias, Giovanna, nuevamente por venir al programa. Muchas gracias por invitarme. Bueno, vamos a hablar de los divertículos. ¿Qué son y son frecuentes? Sí, antes que nada vamos a responder una pregunta que estábamos hablando recién. ¿Cuáles son las consultas más frecuentes en gastroenterología? Sí. El 60% de las consultas gastroenterológicas son por patologías funcionales. Y dentro de estas, la más frecuente es el síndrome de intestino irritable, como bien dijo Fernanda, ¿sí? ¿Patología funcional? Patología funcional, ¿qué es? Exacto. Patología funcional, las patologías se dividen médicas en dos, en funcionales y orgánicas. Las funcionales son cuando descartamos a través de diferentes estudios, en este caso de gastroenterología, como endoscopía digestiva, ecografía y demás, descartamos todo lo orgánico y la rotulamos como funcional. Perfecto, perfecto. Perfecto. Bien, y decías que el colon irritable es una de las patologías más frecuentes que existe en la consulta cotidiana. Sí, todas las patologías funcionales y dentro de esta el síndrome de intestino irritable, ¿sí? Que es muy común, si nos están escuchando, estoy segura que el 50% lo tiene o alguno en el estudio también. ¿Cuáles son los síntomas? Dolor abdominal, ¿sí? Cambios en la forma de ir de cuerpo, muchas veces mucorrea. Todos estos síntomas desencadenados por diferentes gatillos, como por ejemplo situaciones de estrés. Bien. Como perfecto. El estrés es algo que cada vez lo vivimos más en esta vida. Exactamente. Así que lo vemos muy frecuentemente. Por eso que es una de las consultas más frecuentes. Claro, claro. Y además puede simular muchas otras patologías. De hecho, tiene, como hablé en nuestros programas, los síntomas son iguales a otros tipos de patologías que son orgánicas también. Por eso, descartando todo lo orgánico, lo denominamos patología funcional y a partir de ahí empezaría el tratamiento. Claro. ¿Se aborda siempre con algún servicio de psicología? Cuando uno afirma el diagnóstico de cuando la causa, funcional. Sí, cuando se relaciona con algún gatillo psicológico, sin lugar a duda que también pedimos completar el tratamiento desde el punto de vista psicológico. Claro, perfecto. Y dentro de la patología orgánica, el divertículo, esta bolsita, así es. En el intestino delgado, en el intestino grueso, perdón. El intestino grueso, el intestino grueso, claro. Sí. ¿De qué se trata? Bueno, es así. El colon irritable y diverticulosis. ¿Por qué hablamos un poquitito de los dos temas? Porque de hecho los mecanismos fisiopatológicos que hoy hablamos son más o menos iguales para ambas patologías. Hablamos de un aumento de la luz intraluminal, ¿sí? Un aumento de la presión intraluminal. ¿Qué es el divertículo? Es una protrusión sacular de la mucosa submucosa y serosa de la pared colónica a través de la muscular de la misma, que son puntos de debilidades anatómicas por donde pasan los vasos sanguíneos. ¿Sí? Estos son justamente, como hablamos, que respetan o que ambos tienen la misma fisiopatología, que es el aumento de la presión intraabdominal, de la luz colónica. Claro, como una hernia, digamos. Las constipaciones, por ejemplo. Se hernia hacia el músculo de hecho, del intestino. En realidad es un pseudo divertículo por definición, porque el divertículo completo también tiene muscular. Acá hablamos de un pseudo divertículo, ¿sí? Y de hecho es como una herniación. Claro, es como una herniación. Es como una herniación, que va hacia afuera de la luz colónica. ¿Y es frecuente? Sí, mira, hay dos grupos etarios, ¿sí? Es muy frecuente de ver en la práctica gastroenterológica, la vemos, es muy frecuente porque tenemos una consulta de un grupo etario de más de 50 años. De hecho, ¿está relacionada a la edad? Está relacionada a la edad. Esa pregunta. Así es. Por debajo de los 40 años decimos que es menos frecuente, 10% de los casos, donde el hombre, el grupo etario masculino es el más frecuente. Entre los 50 y los 70 años es muy frecuente, siendo altamente frecuente después de los 75 años con el 70% de los casos y siendo más frecuente en el sexo femenino. Se invierte ahí. Exactamente. Mirá vos. Así es. Bien. ¿Qué papel juega la dieta en la diverticulosis? Bueno, es muy controversial, pero el último Congreso Europeo de Gastroenterología lo definió muy bien a través de un simposio donde juntó expertos de todo el mundo, donde llegaron a la conclusión, se hablaba mucho de la fibra,
Sí. La fibra como previene o cura, ¿sí? Y hoy en día se sabe que la fibra tiene un rol muy particular, tanto para evitar que aparezcan divertículos como para que estos divertículos se compliquen, que vamos a hablar más adelante, que una de las complicaciones de los divertículos es la diverticulitis, que es la inflamación de esta protrusión sacular, ¿sí? Así que hoy se habla de que la dieta rica en fibras, ¿sí? Rica en fibra, hablando siempre de fibra soluble, ¿sí? La que no la que se elimina a través del colon como la lechuga, por ejemplo, que es la pregunta típica que me hacen. La lechuga es celulosa, no sé qué están mostrando ahí. Eso... Que me dijo Adriana que me va a mostrar una fotito. Esto es mi servicio, y claro, estuvieron filmando un poquitito lo que es la sala de endoscopía. Claro, ahí está mostrando el equipo. Esa es una de las torres que tenemos de última gama, de marca Fujinon. Sí. Bien. Volviendo al tema, entonces, los factores relacionados a provocar divertículos sería justamente una dieta pobre en fibras, rica en proteínas, en grasas. La obesidad y el tabaquismo también se relacionan como factores comunes para varias patologías, de hecho, ¿no? Seguro, sobre todo mucha patología gastrointestinal, digamos. Y muchas personas tienen divertículos y no saben que tienen divertículos porque no dan síntomas. Así es. Pero los que sí presentan síntomas. ¿Qué síntomas tenemos? Exactamente. Sí. La enfermedad diverticular, hoy en día hablamos de sintomática y asintomática, ¿sí? Los divertículos que están y que no provocan síntomas, por lo general se le indica una dieta rica en fibras, que modifique el estilo de vida, ¿sí? Y los pacientes que ya tienen síntomas son disconfort abdominal, molestias abdominales, distensión abdominal, muchas veces dolor abdominal, cambios en la forma de defecar también y las flatulencias. Que vienen, de hecho, te modifica mucho la calidad de vida. Giovanna, ¿y el sangrado? El sangrado ya hablamos de una complicación. ¿Cuáles son las complicaciones de los divertículos? Es la diverticulitis, que es la inflamación de esta protrusión sacular que hablábamos, el absceso, donde ya se forma una especie de diverticuloma, esto puede ir a fístula, colovesical, y de hecho la perforación y el sangrado, que es otra, ¿no? Si hablamos de una diverticulitis, el paciente se lo interna porque tiene un dolor abdominal muy fuerte, no puede ir de cuerpo, no puede eliminar materia fecal ni gases, entonces el paciente se lo tiene que internar, no hay opción, se lo interna, antibiótico en vena, nada por boca. Por eso lo que intentamos médicamente es evitar que se compliquen estos divertículos. Y la dieta es el factor fundamental. Sí, los cambios de hábitos. Como te hablaba recién, en el último Congreso Europeo no solamente se habla de la dieta, sino que es algo que yo lo hago en forma diaria y que el paciente mejora notablemente, que es, además de la dieta, algo que me reduce el riesgo a que se compliquen estos divertículos, son los antibióticos. Hoy en día se habla de la rifaximina a una dosis de 400 gramos cada 12 horas o cada 8 horas, que disminuye el riesgo a que los divertículos se compliquen. ¿Por qué esto? ¿Crónica o tratamientos esporádicos empíricos? Con intervalos. Se habla de una decontaminación bacteriana trianual para intentar... Trianual, inclusive hasta 4 veces al año, según cómo evolucione el paciente, y de hecho anda muy bien. ¿Por qué le damos antibióticos a los divertículos? Porque por cada saco diverticular hay más bacterias, se dice que de 10 a las 5 más bacterias que una persona que no tenga divertículos. Entonces los pacientes que son diverticulares son pacientes que son fermentadores. Al ser fermentadores producen gases, distensión abdominal, disconfort, diarrea, etcétera. Perfecto. Nos están llegando algunas preguntas, como que si la constipación tiene algo que ver, si es factor de riesgo para el cáncer de colon, que esas respuestas Giovanna nos va a dar en el próximo bloque, así que en 2 minutitos seguimos.
frase a mí me gusta mucho: mientras los médicos sigamos viendo enfermedades y olvidemos al enfermo como unidad psicológica y social, seremos simples zapateros remendones de la personalidad humana. Ramón Carrillo, el primer ministro de Salud Pública de la Nación. Importante, ¿no?, en esto también del abordaje de lo que hablábamos de patología funcional intestinal. Esto que acaba de decir el doctor Ramón Carrillo es crucial. Expresa, sin lugar el enfoque multidisciplinario del tratamiento, que hoy en día es lo que se hace en todas las especialidades, no solamente en gastroenterología. Es así. El componente psicológico, el componente social, cómo influyen en las patologías, y cada vez más. Que es lo que hablaba, que te disminuye mucho la calidad de vida, porque ¿quién quiere estar comiendo en un restaurante y sentir dolor abdominal y tener que correr al baño porque te agarró diarrea, o tener gases, flatulencias, que son muy frecuentes en el colon irritable? Y los pacientes te demuestran un cambio tan grande, Lisandro, que te puedo asegurar que cumplen en venir para volver a hacerse su decontaminación bacteriana con antibióticos. Es increíble. Mejora la calidad de vida. No, se le va todo. La panza, la distensión vienen, porque es muy común que vengan con la panza tipo tamborcitos, como dicen ellos. Mire, doctora, distendido, dolorido. Totalmente. Bueno, eso se le va. La distensión, no tienen más gases, más que los normales, diríamos, pero estos pacientes fermentan mucho, así que es muy desagradable la situación, ¿no?, en ellos. Giovanna, nos preguntaban sobre la constipación y la enfermedad. ¿Qué relación tiene? Sí, sin lugar a dudas, es lo que te decía. La constipación está dentro de los factores etiopatogénicos de la diverticulosis colónica, porque esto aumenta la presión intraluminal. Y esto actuaría provocando lo que hablábamos recién, que es la protusión sacular en estos puntos de debilidad anatómica de la pared del colon. Perfecto. Así que sí, se relaciona. Por eso hay que tratarla. Por eso hay que tratarla. Como bien decías, mucho líquido, fibra. Mucho líquido, fruta, es fundamental. ¿Lo dije bien? Muy bien, excelente. Bien. Viste que te voy aprendiendo. Muy bien ahí. No, el tema es que también, además de eso, es manejar un poco y jugar un poco con las bacterias. Por eso es el tema de la decontaminación bacteriana. Hoy en día te cuento que los colos de intestino irritable, o sea, el síndrome de intestino irritable, también se trata con antibióticos. Perfecto. Giovanna, dos preguntitas cortitas, porque se nos viene el tiempo. Las semillas, los granos, ¿mito o verdad? Es una pregunta típica de las consultas. Es una realidad. En realidad no deberíamos consumir la semilla. Es una fibra insoluble, o sea, no se la digiere. Eso se mete en esta protrusión sacular, en esta hernia. Esto se tapa, se inflama, diverticulitis, hospital, internación, antibiótico en vena, todo lo que te conté. Rapidito, la diverticulitis, ¿factor de riesgo para cáncer de colon? No. No se relaciona en absoluto con el cáncer de colon. ¿Y cuándo se opera una diverticulitis? Bueno, justamente la diverticulitis es de tratamiento 100% médico, ¿sí? Ahora, cuando hay diverticulitis a repetición, porque se dice que el paciente que ya tiene un episodio de diverticulitis tiene el 30% más de riesgo de padecer más episodios de diverticulitis. Y ni que hablar del dolor crónico abdominal, ¿sí? ¿Qué pasa? Si yo repito en varias ocasiones diverticulitis y no las trato médicamente como las debería tratar, se forma lo que se conoce como el diverticuloma, ¿sí? Que es cuando ya tenemos como un absceso a nivel de la región, y muchas veces esto provoca también fístula a la vejiga, ¿sí? Neumaturia, fecaluria y demás. Esto es quirúrgico. Perfecto. Muchísimas gracias por venir nuevamente al programa. Me voy a parar para irme con mi amiga Fernanda. Permiso. Agradecemos muchísimo, como siempre, a la doctora, un aprendizaje enorme. Clarísima, no tenemos nada más de tiempo, Doc, así que ya veo una frase importante. Sí, señor. Nos vamos, el compromiso el próximo jueves, acá estaremos. Siempre con los mejores profesionales de la provincia. Claro que sí. A todos muchísimas gracias, como siempre, por la confianza. Que tengan un excelente fin de semana largo. Así es. Hasta jueves 14:30. Aquí estaremos.